Esta es la historia de Hideaki Sorachi, un gorila licenciado en publicidad comercial que desde que estaba en la primaria quiso ser mangaka, pero ante las burlas de su padre se alejó de su sueño y se graduó de la universidad, y cuando no pudo encontrar trabajo, se metió el título universitario en el ocote y se puso a dibujar manga otra vez. En 2002 gana algo de reconocimiento con su segundo one-shot, Dandelion, que cuenta las peripecias de un grupo encargado de darles la bienvenida a las almas que necesitan llegar al cielo. Tiene comedia, acción y emoción. Sorachi empieza a definir ese ritmo intenso y delirante que combina lo absurdo con el drama y se convertirá en su estilo característico. En 2003, su editor, con quien ya había trabajado en 3 one-shot más, le comenta que el año siguiente se va a estrenar un dorama sobre el Shinsengumi, una histórica fuerza de policía especial del último periodo del shogunato en Japón. La idea del editor era que Sorachi hiciera una parodia sobre eso, pero Sorachi tenía otros planes. Él había estado dándole forma en su mente a una idea muy diferente. Quería hacer un manga que fuera una ligera copia de Harry Potter, pero con el estilo japonés, y en lugar de una escuela para magos, sería una escuela para exterminadores de demonios. El editor se lo quedó mirando y le insistió que haga algo dentro del marco histórico del país. Sorachi le confesó que ya había intentado una vez escribir una trama histórica, pero le resultó un terreno muy limitado y acabó fallando miserablemente, por lo que no lo volvería a intentar, a lo que el editor le respondió que si lo que quería hacer era parodiar Harry Potter, incorporara fantasía en la historia histórica y listo, pero que el manga se desarrollara en el periodo Edo. Sorachi empezó a trabajar en eso, pero según sus propias palabras: me senté para tratar de comenzar a dibujar el manga, pero por problemas como contradicciones en la línea, un editor molesto, una fuga en el edificio de apartamentos, úlceras bucales, un editor molesto y otros problemas como un editor molesto, simplemente no dejaron que mi pluma corriera y decidí cambiar el estilo de la historia por completo, y eso es Gintama. En fin, que le agregó ciencia ficción a la mezcla con el Shinsengumi y la fantasía, y el 8 de diciembre de 2003 la Shonen Jump publica Los dueños deberían cuidar de sus mascotas hasta el final, el primer capítulo de la primera serie manga de Sorachi. Este capítulo sienta el tono de Gintama desde el principio con una interesante mezcla de comedia y acción. Nos presenta la dinámica entre los personajes principales y el mundo en que vivirán sus aventuras. Japón, durante un periodo Edo alternativo invadido por extraterrestres. Sorachi ha sido muy honesto desde el inicio con las influencias que han moldeado su trabajo en Gintama. Algunas de estas quizás las conozcas: Kochikame, Rurouni Kenshin, Dragon Ball, JoJo Bizarre Adventure, Yu Yu Hakusho, City Hunter. Y no hay que confundir influencias con referencias. Gintama hace referencias a infinidad de obras de la cultura popular a través de parodias, guiños y comentarios. Cuando Sorachi habla de influencias, se refiere a que esos manga le ayudaron a entender cómo integrar humor y acción con una narrativa cohesiva, balancear elementos de comedia y acción, dejar volar su creatividad con los diseños de los personajes, reflejar el espíritu de aventura y fantasía, hacer una buena representación de la era samurái con la incorporación de elementos históricos y a buscar la naturaleza cómica de las situaciones absurdas. Con todo esto en la cabeza, Sorachi ya tenía más o menos masticado lo que necesitaba para crear Gintama, un concepto definido y un estilo propio, solo le faltaba los personajes, y para crearlos buscó inspiración en varias fuentes. Sakata Gintoki está inspirado en el verdadero Sakata Kintoki, un legendario héroe popular en la cultura japonesa conocido por su valentía y fuerza. En el contexto de Gintama, Gintoki combina características del samurái tradicional con una personalidad despreocupada y cómica, en contraste con el serio y trágico Kintoki. Kagura es una referencia al personaje mitológico Kaguya Hime, de la famosa historia japonesa El cuento del cortador de bambú. Aunque el nombre es similar, el carácter y la historia de Kagura en Gintama se diferencian significativamente, presentándola como una guerrera extraterrestre con habilidades sobrehumanas. Shinpachi Shimura es una parodia del personaje de samurái tradicional. Su apariencia y comportamiento están diseñados para recordar a los samurái clásicos, pero con un toque cómico. Shinpachi también puede ser visto como un hombre común que lucha con las circunstancias absurdas a su alrededor. Hijikata Toshiro se inspira en Hijikata Toshizo, quien fue un líder prominente del Shinsengumi durante el periodo Bakumatsu. En Gintama, Hijikata comparte algunos rasgos con el verdadero Hijikata, como su liderazgo y habilidades de combate, pero su personalidad se exagera para el humor, con una obsesión por la mayonesa, compulsión por fumar y una actitud temeraria. Okita Sugo también se basa en un miembro del Shinsengumi, Okita Tsuji.
El personaje en Gintama mantiene la habilidad de combate sobresaliente del Okita histórico, pero su personalidad se exagera para encajar en el tono cómico de la serie, con una actitud despiadada en combate y tendencias sádicas. Katsura Kotaro está basado en el verdadero Katsura Kogoro, un líder revolucionario durante la restauración Meiji. Katsura en Gintama comparte la misma dedicación a la causa revolucionaria, pero su personaje se presenta con un enfoque cómico y exagerado, incluyendo una serie de peculiaridades absurdas, como por ejemplo su siempre acompañante Elizabeth, que está basado en John Matrix, un coronel retirado de las fuerzas especiales del ejército que vive con su hija interpretada por Alyssa Milano. Takasugi Shinsuke se inspira en personajes como Sakamoto Ryoma, otro líder importante de la restauración Meiji. Takasugi en Gintama es presentado como un antagonista que comparte el deseo de cambio radical y una visión compleja del mundo, pero con una personalidad más oscura y enigmática. Los personajes en Gintama son una mezcla rica y diversa de influencias históricas, mitológicas y culturales, adaptadas y modificadas para encajar en el estilo humorístico y a menudo surrealista de la serie. Sorachi utiliza estas influencias para crear personalidades únicas y complejas que aportan una variedad de tonos y temáticas a la narrativa del manga. Como ya dije, Gintama se desarrolla en un Japón alternativo durante el periodo Edo, donde la Tierra ha sido conquistada por extraterrestres llamados Amanto. La historia sigue a Gintoki, un samurái que trabaja como freelancer junto a sus amigos Shinpachi y Kagura, aceptando cualquier trabajo para pagar el alquiler, y se hacen llamar Yorosuya, que vendría a ser tienda de todo, lo que simboliza la disposición del grupo a aceptar cualquier trabajo sin importar cuán extraño o difícil sea, y que de alguna manera refleja el carácter versátil y adaptable de la serie que ganó fans rápidamente por su humor absurdo, referencias a la cultura pop y momentos de intensa acción y drama. A lo largo de los 77 volúmenes que publicó Shueisha desde 2003 hasta 2019, la historia atravesó por una serie de arcos argumentales, a menudo parodiando otras franquicias y mezclando elementos populares del cine y la televisión. El manga de Gintama es conocido por su estilo episódico y su capacidad para intercalar historias serias con comedia absurda, por lo que algunos arcos presentan múltiples capas de historias y subtramas. También incluye muchos episodios y arcos que sirven solo como parodias o pueden parecer episodios de relleno que no están necesariamente vinculados a la trama principal. Estos arcos destacan la habilidad de Sorachi para mezclar diferentes géneros y estilos narrativos, ofreciendo una experiencia entretenida y variada para los fans del manga. Muchos de estos arcos se han adaptado a la serie animada de Gintama, algunos con contenido adicional y otros con ciertos ajustes para adaptarse al formato de anime.ジャンプフェスだ。もう始まってんの？参ったな。アニメ初登場はかっこよく決めて、キャ、銀さん素敵的なことを言われるはずだったのに。今、銀さんの声思ってたのと違うとか小声で言ったろ。甘いな。人生そんな何でも思い通りにいくもんじゃねえんだよ。これが生まれついての俺の声なの。じゃもう一度最初からやり直しすっか。En el Jump Festa Special 2005, los fans del manga pudieron ver el primer avance de lo que sería el anime de Gintama, y todos los que no conocían el manga no tenían ni idea de lo que se supone que estaban viendo. Este episodio especial sienta las bases del tipo de comedia que tendrá la serie, y su ritmo deja claro que hará uso del humor autorreferencial y la ruptura de la cuarta pared. La interpretación de los actores de voz captura y transmite perfectamente la personalidad de cada uno de los Yorosuya. キャストの皆さん、今まで散々なことを書いてきましたが、7年間僕と銀玉と
一緒に走ってくれてありがとうございました。皆さんとは会う機会はそんなに恵まれませんでしたが、キャラクターを描く際、いつも僕の中には演じてくれる皆さんの声がありました。その他名前を挙げなかったいつもの連中、ちょっと人気キャラに声を吹き込んでいるだけで自分がキャーキャー言われていると勘違いしている痛いおっさんたちもありがとうございました。別に君らがスター気取りでブログやツイッターをやろうと結構だけれども、ファンと僕が見たいのは君らのことではなく、坂本真綾の手料理とか一人である意味。En el rol de Gintoki está Tomakazu Sugita, quien también es la voz de Renkotsu en Inuyasha, y Taro Sakamoto en Sakamoto Days. En el rol de Shinpachi está Daisuke Sakaguchi, quien también es la voz del Shonen Bat en Paranoia Agent y Akira en Urusei Yatsura. En el rol de Kaura está Rie Kujimiya, quien también es la voz de Momo en Jujutsu Kaisen y Tatiana en Undead Unlock. En el rol de Hijikata está Kazuya Nakai, quien también es la voz del Mayor Miles en Full Metal Alchemist Brotherhood y Roronoa Zoro en One Piece. En el rol de Okita está Kenichi Suzumura, quien también es la voz del Rogue Chini en Fairy Tail y Obanai Iguro en Kimetsu no Yaiba. En el rol de Takazugi está Koyasu Takehito, uno de los seiyus más famosos de todo Japón, con más de 200 trabajos de doblaje en anime y videojuegos. Entre ellos, da voz a Dio en JoJo Bizarre Adventure y Peacemaker en Suicide Squad Isekai. El anime fue producido por Sunrise hasta 2013 y luego por Bandai desde 2015 y se divide en 8 temporadas. En esta parte del video generalmente suelo hacer una sinopsis básica de la trama de cada episodio, pero mejor vamos a echar un vistazo a los arcos que el anime adapta del manga. Presenta a los piratas de Harusame como posibles antagonistas futuros y muestra los primeros indicios del estado psicológico de Gintoki. Introduce al antagonista recurrente de la serie, Takazuki Shinsuke. Da pistas sobre los Tendoshu, un grupo de poderosos Samanto y su verdadero control sobre Japón. Gintoki pierde la memoria a causa de un accidente de tráfico y todos intentan ayudarle a recordar su pasado.
かいっぱいついてるぞ。親父さんの内臓的なものが。かぐらちゃん、話しなさい。Presenta al padre de Kaura, un yato perteneciente a otro grupo de poderosos Samanto y que resulta ser un famoso cazador de aliens que llega a Edo tanto para detener una amenaza parasitaria como para visitar a su hija. これから店員にも客にも気づかれることなく好みのエロ本を買ってきなさい。はは、何ですかそれ。そんな忍者と関係ねえじゃん。これは忍者スクールにも正式採用されている立派な試験よ。 Katsura recluta a los Yorosuya para que le ayuden a salvar a Elizabeth, pero la dificultad de la misión les obliga a traer a un experto para que les ayude. こんなに大きくなっちゃって。大丈夫だよ、新八君。こんな時はダラリラッタラ。これさえやれば犬が何を喋ってるかその鳴き声からわかるんだ。とりあえず貞治、お前どうしてそんなにでかくなったんだ。おい、なんとか言え。貞治、とりあえず私への日頃の感謝を言ってみるある。なんでそんなことしてんの。落ち着いてかぐらちゃん、僕なんか走ったぞ。Se revela la raza de Sadaharu, que se convierte en un demonio, y los Yorosuya intentan rescatarlo con la ayuda de unas antiguas hermanas sacerdotisas. 逆にやられそうだな。バブいや、ないな、これはない。たくバカ言ってんじゃねえっつうの。ないあれはなんやかんやでいろいろあって総合するとない。これはないって。だから。 Intoki descubre a un bebé abandonado en la puerta, por lo que todos creen que él es el padre y hace todo lo posible por devolverlo a su verdadera madre. なんちゅう無茶しよる連中や。わからんで。おい、そこまでしとき。せやないとこのおばはん。このおばはん。Una mujer del campo recluta a los Yorosuya para que le ayuden a encontrar a su hijo desaparecido. おい、なんだ貴様。怪しいやつめ。こんな怪しいやつは生まれて初めて見るぞ。怪しいやつを絵に描いたようなやつだ。 Los Yorosuya reciben dos encargos, buscar a Katsura como les pide Elizabeth y por otro lado recuperar una peligrosa espada conocida como Benisakura. Este arco presenta al grupo terrorista de Takasugi, el Kigetai. おじいちゃん、どこが近道？鎌倉の大仏の首を折ってリコールされた破壊神です。いやー、ただー了解。ディスク収納します。こいつは。ロッキーっぽいテーマが流れてる。でも似てるけど違うある。いろいろと事情があんだろ。聞いてるだけでやる気が出るだろ。ただの精霊プレイヤーじゃねえか。デニーズモンジャー。しかもお前が歌うんかい。うろ覚えじゃねえか。何フェニスって。なんか腹立つだけで全然戦意高揚しないんだけど。Intoki descubre una cabeza cortada que habla y dice ser una empleada doméstica robótica. Lo cierto es que es parte de un proyecto secreto y hay quienes buscan obtenerla. こちら今度応答願います。どうぞ。お前ら何やってんだ。早く披露宴ぶち壊してくれ。どうぞ。クソ食わせるために呼んだんじゃねえんだぞ。どうぞ。ごちそうってお前これバナナしかねえじゃねえか。どうぞじゃねえよ。んなこといちいち報告してんじゃねえ。どうぞ。おい、ちょっとしょんべんしてんだけど便所どこ？どうぞ。その辺のやつに聞け。どうぞ。旦那、俺が案内しやす。こちらへどうぞ。ってトラッシェーバーでやる意味あんのか。お前らだけで会話成立してんだろうが。どうぞ。 Kondo, el líder del Shinsengumi, está siendo obligado a contraer matrimonio concertado con un gorila. No voy a decir más, tenéis que verlo. それも10年追いかけ続けた敵の肩を持つとは神よ。だが敵としてライバルとして何度も相対した俺だからこそ見えるものがある。男ってやつはいつだって殴り合わなきゃ分かり合えない生き物らしい。何の回想だ。殴り合ってねえよ。一方的に殴られてるよ。 Un detective y su aprendiz llevan mucho tiempo intentando atrapar a un escurridizo ladrón y los Yorosuya hacen lo que pueden por ayudarlo. おい、おめえもどうだ。
バナナとかもあるぞ。いえ、結構です。隠密活動の時は常にソーセージを携帯しているので。La hermana mayor de Okita anuncia su matrimonio, pero después de descubrir las verdaderas intenciones de su prometido, quien la usaba para obtener apoyo de Shinsengumi, Hijikata y Okita lo matan. あれ俺なんじゃこりゃ。俺真っ白だよ。色ついてないよ。っていうか世界そのものが真っ白なんですけど。どうなってんのこれ。何これ。すべて奴のせいなんですよ。やつ。スケジュールを落としているのはこのアバンパートの一人だけです。はあ、よかったある。ずっとこのままだったらどうしようかと思ったある。銀ちゃんだってなんか変ある。え変な顔。そう一体どうなってんだ。なんだこれ。なんかすごく簡単な絵になってる。もう誰が誰だかわからないある。Hasegawa, un exfuncionario del gobierno ahora conocido como Viejo Bueno para Nada, se mete en problemas y es arrestado. ¡Hey! ¡Yosha! ¡Obe! ¡Get! てめえにおべえは渡さねえ。この野郎。俺が手に入れる。もらった。てめえには渡さねえ。おべえは俺のもんだ。La videoconsola Owi sale a la venta y las ofertas son enormes. Los Yorosuya y el Shinsengumi tienen sus propias razones para comprar una, pero las existencias son limitadas. あ、かぐらし。その中華服は中華なパパイヤのコスプレでござるな。ちょっと写真撮らせてもらっていいかな。いいね、いいよ。もう一枚ね。おい、どういうことだこれは。本物みたいですけど別人みたい。Hijikata recibe una espada maldita que le hace actuar de forma extraña, poniendo en peligro su posición. Al mismo tiempo, el consejero Ito Kamotaru regresa al Shinsengumi para impulsarlo, pero Hijikata sospecha que ocurre algo más. その気持ちがありゃ十分だ。ヤクザにデリケートな仕事は向かねえだろう。要は息子、蔵から引きずり出せばいいんだな。おい、カグラ。出てこいこら！働けバカ息子！ Un grupo yakuza pide a los Yorosuya que saquen al hijo del jefe del almacén donde lleva años escondido, y terminan descubriendo una conspiración que involucra a la mano derecha del jefe. Ah, これうちの嫁さんっすね。死んでないっすよ。産卵期はエネルギー使ってだいぶ痩せちゃうんすよ。 Los Yorosuya van a la playa a buscar a una persona sospechosa, donde descubren que Otohime quiere hacer que todos se vean feos para ser ella la más hermosa. Gintoki y sus amigos logran revertir el envejecimiento provocado por Otohime, salvando a todos en él. 相手はモンハン最強の敵。死ぬんじゃねえぞ。 En la tele hablan de adopciones alienígenas y Shinpachi descubre que es una víctima y recuerda que los alienígenas eran fans de un juego de PSP. Este arco parodia la serie de videojuegos Monster Hunter. つうか懐かしいな。俺も昔はやったもんだよ。手紙が来るたびにドキドキしてな。何度振り込みに行ったかわからんよ。文通じゃねえよそれ。架空請求。 Shinpachi recibe una carta en una botella en la que se le pregunta si fue el destino el que los unió, y ahora él debe decidir cómo responder. 信念に生きるものであったな。よし、いざおじいさんのもとへ。わけねえだろ。忌々しいじじいに封印され苦節18年、ついに鎖は腐り落ちた。恐怖の大王復活の時が来たのだ。地球はもうやべ、苦しい。Kagura se encuentra con Katsura, quien está preocupado por un perro moribundo llamado Kintaro, y se niega a ver a su viejo amo, pero Kagura lo convence de hacerlo. すいません。背中ってどこにありましたっけ？何を言ってるんだ。背中は背中だろ。
Los Yorosuya viajan a las montañas a disfrutar de una posada, pero al parecer está un poco embrujada y el autobús para regresar a casa no va a volver pronto. ただでさえ日を嫌う野党、それも何年も日を浴びていない野党が太陽の下にさらされればどうなるか。 Gintoki se topa en un barrio rojo clandestino con un chico carterista que necesita dinero para comprar a una mujer que es su madre. Este arco presenta al futuro antagonista Kamui, el hermano de Kagura. Hijikata y Okita se despiertan y descubren que están envueltos en un juego en el que tienen 72 horas para decidir si sacrificar al otro para salvar el cuartel general del Shinsengumi de una bomba o dejar que explote. Este arco parodia la franquicia de películas Saw. 一方俺は好きな女性にも全然相手にされないしそうという存在を一旦原型が残らないくらいまで破壊してわかりました。一旦破壊します。違う比喩です。そこからね全然違うキャラ別キャラみたいになりたいって言ってんですよ。じゃあスト2で言うとブランカからザンギエフくらいに変わる感じで。いや全然変わってないじゃないですか。使われないキャラから使われないキャラじゃないですか。スト2で言うとエドモンドホンダからガイルくらいの感じです。 Gintoki va a cortarse el pelo a la peluquería y Kagura le dice al barbero que le falta un tomo de la colección de manga, lo que hace que salga corriendo a comprarlo, y mientras tanto ellos se ocupan de atender a los clientes. Ah, すいません。1段階ってあんなに上がるんですか？ ほとんど90度になってんですけど。 Otsu anuncia un concurso para formar su club de fans oficial, y al mismo tiempo, los miembros de Shinpachi se marchan a otro club de fans rival liderado por Hijikata. あまたのウイルスを打ち滅ぼし、私の体内の平和を守り続けてきた最強のセキュリティプログラム正真正銘本物の白血球王です。 Tama, la doméstica androide, se infecta con un virus, y para eliminar este virus a tiempo, los Yorosuya deben derrotarlo desde adentro. Este arco parodia la serie Dragon Quest. Un misterioso hombre llamado Jiraiya, que esconde un oscuro pasado sobre su vida ninja, llega para planear un ataque terrorista contra la Torre Edo y derribar a Yoshiwara. Tras la publicación de la encuesta de popularidad de personajes, Shinpachi se lamenta de su octavo puesto y al mismo tiempo descubre la existencia de un villano desconocido que intenta alcanzar la cima de las encuestas de personajes eliminando a todos los que están por encima de él. しかしなぜ今になって六角事件などお調べに。そいつで刺された。刺された？大丈夫なんですか？一体どこ？ケツですか？アナルですか？アヌスですか？それとも肛門ですか？それ全部刺すよ、本当。刺してください。隊長となら本望です。 Okita es atacado por una chica que afirma que su padre fue asesinado por él durante la masacre de Rokaku años atrás, y al final se descubre la verdad del incidente. この町じゃ生きてけねえんだ。いねえや。うわっ。立ってる。二本足で立ってるよあいつ。猫まんま食った歴史もてめえの何倍もあら。てめえ名前は？坂田銀時。 せいぜい弾抜かれねえように気をつけな。Un montón de gatos salvajes vagan por las calles y Gintoki desaparece de repente sin dejar rastro. パン食い競争とかそれなら勝ち目があるかも。パンデモニウム食い競争です。パンデ
神の好物。いいな、競技で食べられるなんて。あんな気持ち悪いもんスナック感覚でいけるか。Ketsuno Ana, la chica del clima en televisión y admirada por Gintoki, pide a los Yorosuya que visiten a su familia y detengan a los demonios que están provocando estos fenómenos climáticos para tratar de resucitar un gran mal. 当然だ。本物のサンタはこの俺だ。譲るつもりはない。俺だ。この世にサンタは一人しかいらねえ。 Kagura le escribe una carta a su padre y le pregunta por qué Papá Noel nunca la visita. Su padre se toma un tiempo libre para sorprenderla disfrazado como Papá Noel, pero no es el único. なんで今さら共通アバンで初期設定説明しようとしてんだよてめえはよ。どんな番組か説明しないと。どうせ視聴者の連中もふわーっと見てるあるよ。そう。そんなわけで銀玉16対9でふわーっと再開します。 En este arco, tras un hiatus real en la serie, Shinpachi regresa al trabajo y descubre que han pasado 2 años y todo el mundo ha cambiado drásticamente debido a un extraño parásito. あ、映った。銀さん治りましたよ。なんか知った顔が映ってっけど。このテレビは 3D 対応です。3D だってすげえな。消すときはどうすればいいんだろう。ここのボタンを唇で押してください。あ、そう。Sadar, que se cree. Cuando Ayame, una ninja profesional de Oniwa Banshu, que actualmente trabaja como asesina y padece de enamoramiento obsesivo hacia Gintoki, es atacada por un grupo que mata asesinos, ella usa sus gafas que tienen rayos láser y armas mecánicas para eliminarlos a todos. 狂犬を飼いならしてたもんだ。ヒエナワンコロー。Una chica acude a Gintoki para unirse a su equipo, una gángster sedienta de sangre que quiere ayudar a Gintoki a gobernar el distrito Kabuki. かぐらちゃん、さっきから何やってんの？よろずややってても儲かんないから企画をバンダイナムコに高く売りつけて大儲けするある。これで一生左打ちはね。できた。え、何それ？光闇戦記ファキナウェイある。 La familia del Gran Patriarca recibe la orden de entrenar a un travieso mono mascota para el pariente del shogun, pero primero deben ponerle nombre. そこんとこもう少し詳しく教えてもらえます？どんなプレイをしたか。いや、いやらしい意味じゃなくて。毎回店の子手錠かけて目隠しして、その隙につけ踏み倒して逃げたわけよ、その男。出しあぐれてんのよ。大丈夫です。僕も裏の人間なんで。 Un lugar que ofrece entretenimiento, J-Play, le pide a los Yorosuya que detengan a un pervertido que no paga, pero al hacerlo, Gintoki acaba en la cárcel. 彼女を紹介したいって突然あれを持ってきて。大丈夫あるよ。貞治も発情期が来た時ぬいぐるみにずっと腰振ってたね。時期が来れば収まるある。ダメよ。だってしんちゃんは一年中発情期ですもの。 Al parecer, Shinpachi por fin consigue una novia, o tal vez no, y en realidad está atrapado en un sueño del que necesita despertar. よし、わかった。商談成立じゃき。1時間余りの無言の会談の中、商談成立。 En la habitación de Elizabeth encuentran un mensaje que dice: por favor, no me busques. Katsura y Gintoki trabajan juntos para encontrarla y terminan envueltos en el misterio en torno al origen de Elizabeth. 見て、やばくない？ショークールじゃない？超飛んでるんですけど。かっこいい。何、プロの人かなんかかな。すっげえ、めちゃめちゃ飛んでんですけど、まるで鳥だよ。 El Shinsengumi está de vacaciones, pero el verdadero propósito es ser los escoltas del shogun en su viaje de esquí. Ahí se topan con los Yorosuya y las cosas se salen de control. 落ち着け。昨日あれから一体何があったか思い出せ。もしかしたら何も起こってないかも。ダメだ、残念ながら何も思い出せねえ。つうかこれ誰？全く思い出せねえ。せめて知り合いだけは避けて頼む。
Gintoki se despierta con resaca y se encuentra con la sorpresa de que quizás cometió un error de una noche con 6 personas conocidas. Un escándalo sin precedentes sale a la luz. スカウトの基準は最低ラインがブロンズセイント、最高ラインがシルバーセイントだ。マダムに対抗できるイケメンセイントをスカウトする。準備はいいか？ Just do it！ キラキラキラお安いご用さ。ふぅやんややんやオッケー我が命に変えても。La rica Madame Yagami anuncia su regreso, causando que todos los anfitriones de los clubes nocturnos renuncien y los Yorosuya se convierten en anfitriones para recibirla ellos mismos. 焼きそばパン買ってきました。いらねえ。副長、タバコ買ってきましょうか。いらねえ。副長、部屋掃除しましょうか。だからいらねえっつってんだろ。副長、肩をおもみしましょう。いらねえ。副長、マヨネーズをお持ちしました。ありがとう。もういいからあっち行って。副長、ひょっとして立ってんじゃねえ。もういいっつってたのか。Un nene medio pavote de una familia noble es enviado al Shinsengumi y se convierte en el asistente de Hijikata, mientras el hermanastro del nene pone en marcha su plan secreto. Este arco explora un poco más sobre el pasado de Hijikata. つまり金さんです。 La identidad de Gintoki es robada por Kintoki, un androide creado como ayudante de Shinpachi Kagura, ya que Gintoki siempre los abandona. Kintoki se convierte así en el sustituto perfecto que todo el mundo ha llegado a adorar, mientras que parecen olvidar a Gintoki. Gintoki, 後のことは頼みましたよ。私はきっとすぐに戻りますから、守ってあげてくださいね。約束ですよ。 約束だぜ。 Gintoki es invitado a conocer a Suzuran, que espera a un hombre que prometió volver a verla y confunde a Gintoki con ese hombre. Los Yorosuya deciden ayudarla a encontrar al hombre que espera, quien resulta ser el ex shogun. まあどうせやったらそこでも剣術を学ぼうとし、わしより強いやつがいなくなってしまって、ギャラクシーソードマスターなどというヘンテコなあだ名をつけられてしもうて。 Con la intención de revivir el dojo que dejó su padre, Otae, la hermana de Shinpachi, se reencuentra con un antiguo instructor que domina un estilo de lucha espada futurista que guarda un enorme secreto capaz de afectar la existencia de la Tierra. この度のアニメ銀魂の失態につきまして、関係者を代表しまして完結しなくてすみませんでした。まずは今回の事態に至った経緯を教えていただきます。おい、泣くの早えよ。劇場版が興行収入17億もいくなんて。でもまたスーツ着た彼の亡者どもに目をつけられ、そうかと思ったら突然サンライズじゃなくなってるし。今謝ったんで Los Yorosuya se encuentran atrapados en un mundo congelado en el tiempo, gracias a un reloj a manto que Gintoki rompió accidentalmente, y deben ahora averiguar cómo salir de ahí mientras ayudan a otros personajes. あの頃わしは外からやってきた遺敵をナイフから這いすることに躍起になっておった。どんな上位戦争？わしも若かった。戦は起こすよりも その後始末の方が大変じゃと。おい、神なかったことどんだけ壮大に語ってんだ。 Gintoki llega tarde a la reunión de los patriotas y es ridiculizado. La reunión resulta ser una trampa del Kigetai para matarlos. Gintoki, bajo los efectos de un gas, sueña que derrota a los atacantes. おい、女どもに負けてらんねえ。おくれを取るな。満戦組出動だ。 ここは俺が指揮する。あとは俺に任せて先に行け。どこにだ! Una secta realiza un hechizo que cambia el género de todos los habitantes, excepto Tae, que estaba de viaje, y Shinpachi, que solo cambia sus lentes. 親の首を切ったそなたの剣はとっくに汚れていよ。てめえか。今くせえ口で喋ったやつは。
Gintoki se encuentra con una Shinigami llamada Ikeda Asamon, acusada de ser una asesina. Al final, Asamon recupera su honor y se convierte en la nueva líder del clan Ikeda, mientras Gintoki y los demás la ayudan a limpiar el nombre del clan. 桂小太郎、江戸城に乗り込むことを決心した。だから止めてくれるな。決してついてくるなよ。もう一度だけ言う。決してついてくるなよ。もう一度だけ言う。すいません。ゲームに集中できてもらえます？ Gintoki monta un confesionario anónimo para ganar dinero, y a través de las confesiones descubre que una serie de incidentes están relacionados, y que el cuerpo inconsciente del shogun ha terminado en su armario. Se revela que el shogun en realidad estaba fingiendo amnesia para conocer mejor a sus enemigos. 何あれ？なんでお前の魂が猫に入っただけで。待て待て、落ち着け。こう見えてもこいつはいいやつなんだ。優しさからできたバッフィンの化身なんだ。 Gintoki y Hishikata sufren simultáneamente un accidente, intercambiando sus almas en el proceso, hasta que encuentren la forma de volver a cambiar. 例えば、得体の知れぬ奴隷に興味を持つ。おばあば飲みすぎじゃ。すみません団長様。いい加減にしろよ貴様ら。一体いつになったら顔出しできるんだ。 En este arco, el líder de los Kaientai, Sakamoto Tatsuma, es capturado por una organización de piratas espaciales conocida como los Chidori, y a medida que avanza el rescate, se revela más y más del pasado de Sakamoto y el segundo al mando de los Kaientai. 今日も江戸は平和だ。じゃねえだろ！ Katsura intenta infiltrarse en el Shinsengumi y acaba bajo el mando del silencioso y peligroso Saito Shimaru. Shimaru le pide a los Yorosuya que le ayuden a superar su timidez para entablar amistad con el disfrazado Katsura. なんと私だって好きで日傘さしてるわけじゃないある。私たちやっと。いやいや、持て余してただろ。平気で太陽の下飛び回ってたことあったよね。もういいからさ、キャラとかそういうのは。こんだけ長く放送してりゃ、そりゃ邪魔な設定の一つや二つ出てくるよ。視聴者も分かってくれるって。 Gintoki y Shinpachi se burlan de un elemento olvidado de la trama que gira en torno a Kagura y los Yato. Como resultado, Kagura acaba en el hospital y encuentra en ello una buena oportunidad para darles una lección, así que Kagura finge estar muriéndose. El Oniwabanshu, el Shinsengumi y los Yorosuya se enfrentan a una de las razas Amanto más fuertes, un poderoso grupo de ninjas terroristas que pretende asesinar al shogun. En este arco por fin tenemos la esperada batalla entre Gintoki y Takasugi. これで終わりだ。まだ終わってねえ！前を見ろ！剣を握る！戦え！新選組！ Este es uno de los arcos más importantes en Gintama. Sigue la unión de dos antiguos enemigos, revelaciones sobre la fundación del Shinsengumi y también introduce a Utsuro, un nuevo antagonista que cambiará el curso de la serie. Todo empieza cuando condenan a Kondo a muerte y se disuelve el Shinsengumi. Hishikata, Okita y los oficiales se alían con Katsura y los Yorosuya para salvar de la muerte a Kondo. Mami, 私たち家族はとびっきりのバカと間抜けをよろずやをだから私は負けない。私も一緒に笑って苦しもう。私も戦う。お前のように。 Semanas después de que el Shinsengumi abandonara Edo, los Yorosuya y los seguidores de Katsura han permanecido ocultos. Una petición lleva a los dos grupos a formar equipo con los remanentes del Kigetai, Masakamoto y su Kaientai, para salvar a Kamui y Takasugi de las mortales garras de Utsuro. 世は大海賊時代。ひょんなことからくるくるの実を食べて天パになった主人公銀さんは途中7つの光る竜が出る玉的なやつを探す恐怖の大魔王を倒したジャボンディ諸島で再会した3人は
ゃねえよ。何なんですかこのあらすじ。僕らは本来ならこれから最終長編に入るはずだったけど、なんやかんやで今ここです。 Kagura tiene novio. Y si te estás preguntando cómo llegamos a esto, 神楽どうした？彼氏はどこだ？部屋には入れないって。しょうがねえな、ビビっちゃってんの？おい彼氏、入ってきていいよ。después de esto, 妹にこれ以上兄貴が妹よ。もう勝負はついてるある。 es porque el anime empezó a adaptar arcos anteriores del manga. Por eso se siente un poco anticlimático, pero son capítulos divertidos. 海の中に思わぬ掘り出し物が埋もれてやがった。そうか、やっぱりてめえもここへ来たか。桂。貴様は。ボニョボニョボニョ。誰でしたっけ？視聴者の声通訳してんじゃねえよ。 Y Kamatsu, la tendera del Hokuto Shinken, sigue esperando a cierto cliente para cumplir una promesa que hizo con su marido. Tras el fallecimiento de su marido y la desaparición del cliente, Katsura y Gintoki lo buscan, descubriendo su inesperada verdadera identidad. ああ、このエイリアン殺しのことかな。嘘をつけ！ノリゴじゃねえだろ。それはケツに刺さっていたというにはあまりにも。ベルセルク風のナレーションで後悔してんじゃねえよ。 やっぱりこっちの方がいいやろ。そういう問題じゃないから。ベルセルクから FF にすり替わっただけじゃねえか。 Los Yorosuya se encuentran una manto espada que les pide ayuda para encontrar a su esposa Vaina. Las cosas se complican cuando Gintoki termina con la espada atrapada en su... これが本物のアイドルの力。ギャラクシーキングダムビッチ48の力。いや、アイドルっつうか、お前らほとんどただの風女じゃねえか。そんなに疑うなら、こっちの握手。じゃあエスコースでお願いします。つけ聞きますよね。じゃねえだろ。 Kagura y Otsu ponen en marcha una unidad de idols a gran escala. En respuesta, el grupo de idols más fuerte de la galaxia les envía un desafío. ダメ、このパンはダメ。狙うなら敵のパンを狙え。敵のパンフランスパン。 Shinpachi decide ir a una misteriosa tienda de gafas para que le arreglen las suyas. El dueño le da un par provisional y descubre que estas gafas le permiten ver que todo el mundo tiene un misterioso espíritu a su lado. Se revela el plan definitivo de Utsuro, desencadenar una guerra universal que acabe por destruir la Tierra, permitiéndole morir finalmente, pero llevándose consigo al universo. Gintoki y los demás forman equipo con viejos aliados y antiguos enemigos, no solo para derrotar a Utsuro, sino también a un ejército de amantos vengativo que está totalmente fuera de control. 今テレビをご覧の皆さん、番組表などですでにお気づきかと思いますが、アニメ銀魂は今日で最終回です。マジかよ、すっげえ中途半端じゃねえか。今日こんな中途半端な形でアニメが終わってしまうのには深いわけがあるんです。この件をご説明するには時計の針をおよそ3年前まで戻さねばなりません。そんな戻んの？はい、こちら2015年4月から放送されたテレビシリーズ第3期です。原作が近々終了しますと。そうなんです。実は第3期は原作とアニメをできるだけ同タイミングで完結させようと企画された1年シリーズだったのです。その裏には銀魂に最高のフィナーレを用意し、お客さんに喜んでもらおうという熱い思いが隠されていたのでした。いやだから誰目線なんだよ。っていうか殺まってるけど大丈夫？信じていいのこの話？がしかし慌てて追加の放送枠を獲得するため奔走するも、がしかしあいつしかいないやろ。本当に裁かれるべきなのは、今回の銀魂終わる詐欺裁判の真の被告はこの男、ゴリラ原作者です。チーズ蒸しパンになりたい。La serie terminó en abril de 2018 con el episodio 367, en el que Hideaki Sorachi es acusado de ser el culpable de que el anime acabara sin final, pero Gintoki lo declara inocente.
El manga se continuó publicando y concluyó en junio de 2019 con el capítulo 704, aunque la aplicación Gintama App siguió publicando contenido adicional del manga hasta 2022, pero la serie principal concluyó oficialmente con el capítulo 704. Cada uno de estos arcos tiene episodios que se destacan por su excelente ejecución, calidad de animación, impacto emocional y mucho humor, intercambiando de género y tono con gran habilidad entre uno y otro. Y para los que les gusta la empanada sin relleno, estos son los episodios no canon de Gintama. Episodio 1, 50, 57, 75, 106, 114, 124, 137, 150, 155, 164, 166, 171, 173, 176, 209 y 252. 17 episodios de relleno para un total de 367 es un porcentaje bastante bajo y son divertidos, así que no vale la pena realmente salteárselos, pero como dije, si sos alérgico al relleno, estos son los que deberías evitar. Los episodios 367, 189, 185, 174, 120, 111 y 82 son mixtos, así que tienen partes canon y partes relleno. Te recomiendo que los veas. Y si puede comerte toda la serie, te quedas con ganas de más Gintama, tenés las películas y ovas. Una nueva versión del popular arco Benisakura del manga, que se desarrolla en los episodios 58 al 61 del anime, y acá se readapta con mejoras significativas en la animación, escenas de acción muy bien elaboradas y un diseño visual más pulido, con algunos cambios menores en la historia y la inclusión de escenas adicionales para lograr una narrativa más completa. Gintoki trabaja en un cine y descubre a un ladrón de películas que lo transporta a un mundo apocalíptico 5 años en el futuro, donde se cree que Gintoki ha muerto. En este futuro, Shinpachi y Kagura han cambiado drásticamente y están lidiando con la desaparición de su líder. Gintoki se disfraza para ayudarlos y descubre que Gintoki del futuro se infectó con un virus y desapareció mientras luchaba contra un grupo de hechiceros responsables de la devastación del mundo. Al final, Gintoki y sus amigos derrotan a los hechiceros, detienen el virus y regresan a su propia línea de tiempo, prometiendo encontrarse nuevamente. En su momento esta película funcionó como cierre de la serie, que regresaría con nuevos capítulos 2 años después, en 2015. La historia se desarrolla en un escenario de alta tensión con dimensiones apocalípticas en el que Gintoki, Takasugi y Katsura se enfrentan a un grupo enemigo que está intentando revivir a un antiguo maestro llamado Shoyu. A lo largo de la película luchan contra diversos adversarios para evitar que lo consigan. Katsura tiene la tarea de proteger el corazón de Shoyu, que es crucial para el plan del enemigo. Sin embargo, se revela que la verdadera intención del villano no era revivir a Shoyu, sino liberar a Utsuro, una entidad inmortal que posee el cuerpo de Takasugi. Gintoki y sus amigos enfrentan a Utsuro, quien pierde su inmortalidad y muere. Al final de la película se nos muestra a los personajes principales retomando sus vidas y resolviendo algunos cabos sueltos, mientras se revela que parte del desenlace fue una ilusión, y cada uno sigue en lo suyo como si no hubiera pasado nada. Y tal como su nombre lo indica, este fue el final definitivo de Gintama, pero no lo último que hicieron. En 2024 se estrenó una versión para cines del Courtesan of a Nation Arc, que se desarrolla en los episodios 257 al 261 del anime, donde podemos conocer más del pasado de Gintoki y sobre su maestro. Gintoki y sus compañeros están viendo las flores de primavera cuando de repente aparece el Shinsengumi, alegando que Gintoki ha tomado su lugar para ver las flores. El equipo de Gintoki y el Shinsengumi deben entonces luchar por el derecho a sentarse en ese lugar usando una versión violenta del juego piedra, papel o tijera.
Este episodio muestra varias escenas de la guerra entre samuráis y los Amanto, centrándose en las peleas de Gintoki junto a Katsura, Takasugi y Sakamoto. Al final, se revela que el episodio es un tráiler de una película que en realidad era falsa. Los personajes recurrentes de la serie comienzan a pelear para convertirse en los héroes de la Jump Anime Tour, pero son interrumpidos por el director, disfrazado de Elizabeth, quien dice que quiere ver el especial de One Piece que se presentará a continuación. もう俺ら完結してんだぞ。違和感ありまくりだろ。スポンサーにかけるものなのだ。 Este fue un episodio no emitido de Gintama que presenta a Lake Toya Hermit, quien convence a Gintoki para que aprenda técnicas secretas porque pensaba que el anime iba a terminar pronto. すいません、何ですかこれ。何も起きないんですけど。何も起きないって事件が今起きてるんですけど。どうしたんですか？機材トラブルかなんかですか？ちょっとあんたら何やってんだよ。さっきから画面真っ暗なんですよ。 Gintoki, Kagura y Shinpachi, celebrando el 10º aniversario del anime, se preparan para presentar la nueva temporada y discuten sobre las dificultades de la producción. つくよちゃん、もしかして好きな人できた？この人だったりして。それは人ではない。2本足で立つけだものじゃ。立つのは3本目の足だけだ。 Dos episodios que abarcan el arco presentado en el manga entre los capítulos 492 y 496, en el que Yoshiwara está asediado por un incienso que hace que quien lo huela se enamore de la primera persona que vea. Al principio afecta solo a Tsukuyo, pero al intentar destruirlo, las cosas se empeoran y empieza a afectar a todos. それが私たちの決めたよろずやの最後の仕事ある。私たちがあなたたちのよろずやよ。 Son dos episodios especiales que exploran los eventos que ocurren antes de Gintama de Very Final, y esencialmente sirve como un puente que prepara el escenario para la gran batalla final, proporcionando contexto adicional y desarrollo de personajes que ayudan a conectar la historia con la conclusión ofrecida en la película. Y hablando de película, llegó el momento de hablar del live action. Cada vez que me pongo a analizar una adaptación de anime a live action, parece ser que los mismos puntos saltan a la vista una y otra vez. Falta de comprensión en la obra original, pérdida de la esencia y la triste realidad de que no existen intérpretes en el mundo, por muy buena actuación que hagan, capaces de moverse y hablar exactamente como lo hace su contraparte animada. Y entonces vi Gintama. 笑って泣いて熱くなる天下無敵の痛快アクションエンターテインメント。銀ちゃんも？来るよ。 Yuno Guri, quien interpretó a Shinichi Kudo en un live action para televisión de Detective Conan, パンツ見えてるぞラン。シンジ！薄いピンク。嘘だ。見てねって。あんたはなんでわかるのよ。簡単な推理だよ。その1。昨日はランの17歳の誕生日だった。 y el famoso ladrón de guante blanco, Lupin III en el cine, 最後運次第。 se convierte en Gintoki para esta película, y cuando digo se convierte, me refiero a que el tipo es Gintoki. Kana Hashimoto, quien tiene el récord mundial de mayor número de pañuelos desechables sacados de una caja en un minuto, e interpretó a Kaguya en los dos live action de Kaguya-sama Love is War, y a Chihiro en la adaptación teatral del viaje de Chihiro, se transforma en Kagura, y cuando digo se transforma me refiero a que está perfecta como Kagura. Masaki Suda, quien interpretó a Karma en la versión live action de Assassination Classroom, y Yuki Shien en la webserie Death Note New Generation, en
encarna a Jinpachi, y cuando digo encarna, me refiero a que le pone carne. ¡Ay! 時間切れっす。死んでもらいます。ちょっと待ってくださいな。女のヒステリーで仲間を殺されちゃたまったもんじゃないね。貴様、何人仲間連れてきたっすか？お口ムニムニするのやめて。僕どうした？プチプチ言わないでね。お口をプチプチ言わせないでってね。Y Yuya Yagira, quien interpretó a Kojima en el live action de Fable, y a Eishi Yanagi en la película Kyokara Orewa The Movie, 盛大に暴れてやるか。叩きのめす。 se mete por completo en el papel de Hijikata, y cuando digo por completo me refiero a que de verdad parece un personaje de anime cuando habla y se mueve por la escena. 江戸市中の辻斬りの罪により神妙にお縄につけ。何？嘘でしょ！銀玉！カブトガリじゃ！ En la película vemos adaptado por tercera vez el arco de Benisakura, ya saben, el de la espada legendaria maldita. La comedia absurda que abunda en el anime original y en el manga es difícil de trasladar a imagen real, pero lo consiguen con gran acierto al saber elegir dónde poner el foco. Por ejemplo, Elizabeth tranquilamente podría haber sido un personaje en CGI, pero fueron por un tipo disfrazado. Y cuando usan CGI, van por el más barato que haya. Lo que personalmente encuentro mucho más divertido. El reparto en general hace un gran trabajo dando vida a los personajes, exagerando las reacciones cuando buscan un efecto cómico y logrando escenas emotivas creíbles cuando la historia lo necesita, transmitiendo la complejidad y profundidad que muestran en el anime. Las escenas de acción son muy dinámicas y están bien filmadas. Se nota que los involucrados con la realización no la tomaron como un producto menor, y cada departamento, desde el vestuario y los diseños de escenario hasta las coreografías de lucha, dieron su mejor esfuerzo por ofrecer una versión lo más fiel posible y disfrutable de Gintama. Y admito que puede resultar confusa y apresurada para aquellos que no están familiarizados con el universo de Gintama, debido a la gran cantidad de personajes y subtramas. Ciertos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo, lo que puede hacer que sus motivaciones y acciones parezcan superficiales. Algunos chistes pueden sentirse forzados y no siempre logran su objetivo, lo que afecta al ritmo de la película. Y en algunas escenas se apoyan demasiado en las referencias internas, lo que puede dejar a los nuevos espectadores algo desconectados. Dicho esto, la película fue un éxito comercial en Japón y una de las pocas producciones niponas en estrenarse fuera de las islas, recaudando un total de $47.5 millones, cifra suficiente para motivar a Warner Bros. Japan a sugerir de inmediato que se pusieran a trabajar en una secuela. Y así lo hicieron. 399 días después del estreno de la primera película, se estrenaba la segunda. Y para promocionar el lanzamiento de la segunda película live action, se realizaron 3 OVA que adaptan diferentes capítulos del anime. Kagura no puede dormir, así que va al cuarto de Gintoki y logra quedarse dormida oyendo las historias de terror de un programa de radio. Pero ahora es Gintoki quien no puede dormirse. La trama gira en torno a los increíbles esfuerzos de Hijikata por dejar de fumar y los extraños problemas y situaciones absurdas que surgen durante este proceso. Gintoki y Hijikata necesitan ir al dentista, lo que ambos encuentran aterrador, pero ninguno de los dos quiere demostrarlo ante el otro. Este es mi favorito de los 3. Gintama 2! 起きては破るためにこそある! ¡Shogun Kayo! Adapta 2 arcos del manga, el arco del Shinsengumi Crisis y el arco de Yoshiwara en llamas. En pocas palabras, la trama principal se centra en las dificultades del Shinsengumi y una conspiración que amenaza con destruir el equilibrio de poder en la ciudad.
紅桜編だかなんだか知らないけど、実写版第1弾ではほんの一瞬も出番なし。 Esta secuela comprende y reproduce la esencia de Gintama de manera magistral y mejora significativamente respecto a su predecesora, entregando una combinación casi perfecta de acción, comedia y drama, siendo fiel al espíritu del manga y del anime. Desarrolla la trama y los personajes con muy buen ritmo, tiene peleas enérgicas, situaciones cómicas hilarantes y momentos emocionales profundos. Podés verla sin haber visto la película anterior y disfrutarla sin problemas, ya que no tiene una conexión directa con la anterior. Gintama es famosa por sus inesperados giros de trama que sorprenden tanto a los nuevos fans como a los veteranos. Estos giros de trama no solo añaden emoción a la historia, sino que también a menudo subvierten las expectativas del público. Porque no todo es chiste y extravaganza, la serie tiene una historia, que está bastante bien escrita. Estos son algunos de los giros de trama que más me impactaron de Gintama. Se revela que Gintoki fue un importante samurái durante la guerra Boshin y que jugó un papel crucial en la caída del shogunato. Su apariencia relajada y despreocupada contrasta con su trágico pasado y sus habilidades excepcionales como guerrero. Esta revelación proporciona una perspectiva más profunda sobre por qué Gintoki actúa de la manera en que lo hace y el peso emocional que lleva consigo. Durante la serie se revela que los Samanto no solo vinieron a la Tierra para conquistarla, sino que también tienen sus propias agendas ocultas y objetivos específicos que impactan la política y el equilibrio de poder en el mundo. Este giro expande el contexto político y social del universo de Gintama, mostrando que las amenazas son más complejas de lo que inicialmente parecían. Takasugi, un antiguo amigo de Gintoki y uno de los principales antagonistas, se revela como un personaje profundamente trastornado por la guerra y el conflicto. Su objetivo no es simplemente la venganza, sino una búsqueda más compleja y personal que desafía las percepciones del público sobre él. Esto añade capas a su carácter y proporciona un trasfondo emocional más rico a su antagonismo. El Shinsengumi, inicialmente presentado como una fuerza de ley y orden, tiene una historia oscura y compleja, llena de traiciones y conflictos internos. Además, se revela que algunos de sus miembros tienen agendas ocultas y motivos más oscuros. Esto añade profundidad a los personajes del Shinsengumi y muestra que incluso las organizaciones heroicas pueden tener sombras ocultas. Se revela que la verdadera reina del clan Yato es Kagura, y que su linaje tiene un gran impacto en los eventos actuales. La relación de Kagura con su familia y su posición en el clan se vuelven más complicadas y relevantes para la trama. Esto añade una dimensión adicional al conflicto familiar de Kagura y aumenta la importancia de su personaje en la historia general. En varios momentos de la serie, personajes principales parecen morir o están en peligro extremo, solo para ser rescatados o resucitados más tarde. Estos momentos a menudo son utilizados para crear tensión dramática y sorpresa. Estos giros generan una montaña rusa emocional para los fans, creando incertidumbre sobre el destino de los personajes y añadiendo suspensa a la trama. Kamui, el hermano de Kagura, se revela como un personaje complejo con motivos que van más allá de su simple antagonismo. Su rol en la historia es más profundo y complicado de lo que se pensaba inicialmente. Esto ofrece una nueva perspectiva sobre el conflicto y la relación entre Kagura y Kamui, añadiendo profundidad emocional a su historia. El salto a los 32 bits no se hizo esperar y poco después del estreno del anime ya podías disfrutar del primer videojuego de la franquicia. Un Gintoki medio chibi recorriendo diferentes escenarios mientras va lanzando katanazos a los enemigos y juntando monedas. Para entender tuve que usar el traductor del celular porque hay un montón de diálogo en formato texto y todo en japonés, tanto que parece una novela visual al principio, pero después ya entras a pelear con otros personajes. El objetivo es ganar dinero y pagar la renta a la casera. Acá nos saltamos del PNG a la animación 3D. Los personajes mueven la boca al hablar y tienen las voces del anime. El objetivo principal del juego es pagar tu deuda de 1.000.000 de yenes a la casera, y para reunir el dinero vas completando trabajos y misiones. Volvemos al 2D y los personajes por primera vez se ven idénticos al anime y cuentan todos con sus voces originales. El juego se divide en 90 episodios. En algunos hay secuencias de acción donde peleas un poco, en otros hay minijuegos y tenés varios finales distintos según cómo lo juegues.
Volvemos al estilo medio chibi en este juego de rol con ataques por turnos, donde Gintoki, que ha cambiado de trabajo, tiene que cumplir una serie de tareas muy diversas, que van desde batallas hasta misiones secundarias para salvar al mundo. Es un juego de tablero virtual en el que vas lanzando dados y moviendo las piezas. Los personajes se ven en 2D.5, las voces se mantienen y el objetivo es completar diferentes desafíos y minijuegos mientras avanzás por el tablero, donde podés ir desbloqueando eventos especiales. En este juego en 3D de acción y combate, podés elegir entre varios de tus personajes favoritos para luchar contra hordas de enemigos en distintos escenarios, mientras vas reviviendo momentos claves de la serie y enfrentándote a enemigos icónicos. Desde su inicio como manga hasta sus últimas adaptaciones, ha sabido mantener su esencia única, que solo puedo definir como Gintama. Porque si la esencia de Dragon Ball son las peleas, la esencia de Death Note es el juego mental y la esencia de Detective Conan es la resolución de misterios, ¿cuál es la esencia de Gintama? La esencia de Gintama es Gintama mismo. Presenta personajes que son conscientes de ser parte de un anime y que en muchas ocasiones solo están sentados hablando, como si fuera una sitcom, pero no lo es. Tiene acción y peleas, pero no es el típico shonen. Tiene drama y muertes, pero no es un seinen oscuro. Tiene parodias y momentos absurdos, pero no es una simple comedia. Tiene extraterrestres y viajes en el tiempo, pero no es sci-fi. Mezcla samuráis con autos voladores, lo histórico con la fantasía, lo ridículo con lo dramático. Esta obra creada por un gorila te ofrece todo lo que podés esperar y no vas a encontrar en otro lugar. Personalmente, es de mis animes favoritos. Sí, Gintama ha hecho un largo recorrido con sus momentos sin sentido, comedia, drama, momentos épicos y peleas. Quién sabe cuántas bromas con otros anime, tributos, memes y películas bien hechas nos podrá dar desde ahora. Y Pepe Limoncio los deja con lo que todos ustedes están esperando ver. En la era del elevador, bajo un cielo cubierto de diamantes, Gintoki lucha diario con su espada y su cabello. Junto a Kagura y Shinpachi, los dos siempre a su lado. En la casa de Yorozuya, mil aventuras han hallado. Gintoki, samurái plateado y sin ley. Con Kagura, Shinpachi trabaja como buey para pagar la renta que no paga ni una vez. Y Hikata lo observa, cree que lo puede vencer. Kagura, la fuerza bruta, con su apetito voraz. Shinpachi, el fiel amigo, que siempre busca la paz en el trabajo y la batalla. Con Gintoki al mando, siempre unidos los tres están. Rompiendo la cuarta pared, entre sátiras y parodias, referencias y homenajes sin impedir nunca el uso de copyright, porque eso nos traería costosos problemas legales. Kagura, la fuerza bruta, con su apetito voraz. Shinpachi, el fiel amigo, que siempre busca la paz en el trabajo y la batalla. Con Gintoki al mando, siempre unidos los tres están. Estás viendo el canal de Jacinto, el show de análisis más perpetuo de YouTube. Suscríbete, dale like y comenta. Suscríbete, dale like y comenta. ¡Vamos todos! Kagura, la fuerza bruta, con su apetito voraz. Shinpachi, el fiel amigo, que siempre busca la paz en el trabajo y la batalla. Con Gintoki al mando,